El 22 de julio de 1993, en una casa sin terminar en el pequeño pueblo de Raub, en el estado de Pahang, Malasia, la policía cavó casi 2 metros bajo el piso de cemento de un cuarto de almacenamiento y lo que encontraron ahí no fue un cuerpo, fueron 18 pedazos de cuerpo. El hombre al que pertenecían esos restos era un político en ascenso, un asambleísta estadal con un futuro prometedor. La mujer que lo había matado no era una desconocida tampoco. Había sido cantante pop, había salido en televisión nacional y en unos meses se convertiría en una de las asesinas más famosas y sobre todo más inquietantes de la historia de Malasia. No por lo que hizo, sino por cómo actuó después de hacerlo. Buongiorno, buonasera a todos, yo soy Ezequiel, este es mi canal de True Crime, bienvenidos de nuevo. Hoy he intentado remodelar y hacer de nuevo el espacio de atrás que tenía en los primeros videos. Estoy un poco más cómodo, sigo teniendo dolor en mi espalda porque tengo una hernia discal, pero estoy cómodo. Antes de comenzar con este video, amigos, quiero recordarles que el objetivo de cada uno de mis videos es de dar un mensaje positivo, pero sobre todo de recordar las víctimas de cada historia. Dicho esto, agarra todo lo que tengas que agarrar, tu bebida, lo que sea que tengas y comencemos. Antes de ser Mona Fandey era Nur Masna Binti Ismail, nacida el 15 de enero de 1956 en Kangar, en el extremo norte de Malasia, cerca de una frontera con Tailandia. Desde niña siempre mostró una obsesión particular por el escenario, cantaba, bailaba, actuaba frente a quien quisiera mirarla. No era timidez lo que le faltaba, era oportunidad. Cuando llega a la adultez se mudó a Kuala Lumpur, que sería el corazón del entretenimiento en Malasia, lo que vendría siendo como una Los Ángeles en los Estados Unidos. El problema de todo esto, amigos, fue el momento, porque a finales de los años 70, principios de los 80, la escena pop en Malasia, digamos que ya tenía a sus ídolos establecidos. Y el espacio para, por así decirlo, una recién llegada, digamos que era bastante limitado. Pero esta chica, amigos, no se rindió nada fácil. Ella, aparte de cantar, también practicaba ballet acuático, una disciplina bastante particular que le dio una cierta notoriedad a nivel internacional cuando empezó a recibir bastante, digamos, fama. Como lo dije antes, era una de esas personas que lo único que no tenía era ese golpe de suerte para poder despegar e impulsar su carrera. En 1987 decide reinventarse por completo y decide darse un nombre artístico que viene siendo el nombre por el cual las personas la empezaron a conocer, que viene siendo Mona Fandey. Y lanzó su álbum debut titulado Diana. Espérense un momento que se los tengo que pronunciar porque es bastante difícil, Ku Nyanjikan Lagu Ini. Incluso llegó a sonar en la radio, que para la época recuerden que una música en la radio era como la Spotify de hoy, YouTube de hoy, Bebo, o sea, íconos. Su marido de ese entonces, Mod Afandi, estaba involucrado en todo este proyecto para ella. Tenía el apoyo por completo de todo su entorno. Tanto así que llegó a gastar gran parte de los ahorros que él tenía en familia como para hacer que ella pudiese aparecer en la televisión. Él invertía también en su carrera. Apostando todo lo que ese empujón mediático pudiese darle para impulsar esa superestrella que él tenía como esposa. Pero esto, amigos, no funcionó porque el álbum no fue tan visto y digamos que la visibilidad en la TV no se tradujo en ventas. Y como pasa con la mayoría de los artistas que casi lo logran, la mayoría hubiesen pasado página, pero Mona no. Cuando esta carrera musical se apaga, Mona y Afandi necesitaban un nuevo plan. Y lo encontraron en algo que era mucho menos glamuroso, pero para ellos en su cabeza iba a ser un éxito y sobre todo rentable. Estamos hablando del ocultismo. En Malasia, la figura del bomoh venía siendo como esa figura del chamán o persona de curandera. Ese curandero tradicional que iba a casas de las personas, pues rezaba, hacía rituales de manera que pudiesen como desde el punto de vista espiritual poder sanar a las personas. Y esto ocupa un lugar particular en la cultura popular. O sea, la mayoría de las personas en este lugar, en Malasia, así sean también personas importantes como empresarios, políticos, no estaban lejos de la creencia en estas tradiciones de curanderos. Incluso las personas que se dedicaban a esto tenían clientes que, como les digo, venían siendo personas importantes, personas que movían bastante dinero. Y por esa razón es que Mona y Afandi querían y tenían un plan para esto. Sobre todo para esas personas poderosas que eran la competencia de otras y querían ser los rivales de otros. Afandi había tenido contacto y prácticas con el ocultismo cuando pasó tiempo en Indonesia
Indonesia, y junto a Mona se habían empezado a ofrecer como pareja de Bomo. Ella aportaba como ese carisma escéntrico que ya ella tenía como artista, y él aportaba la experiencia en sí como chamán, bomo, ocultista. O al menos, amigos, la apariencia del conocimiento. Y este negocio, amigos, despegó de una manera que la música para Mona no lo logró. Constituyeron una lista de clientes de alto perfil, entre ellos políticos del gobierno de aquella época de Malasia, gente dispuesta a pagar grandes sumas de dinero por talismanes. Para los que no saben qué son los talismanes, son como rituales de protección o promesas, como les digo, de éxito político. Mona, si ella no llenó gente en estadios, ella llenó gente en su casa que creía que ella tenía poderes, digamos, fuera de la racionalidad para poder hacer que estas personas pudiesen lograr lo que querían lograr. Y fue exactamente ese tipo de clientes que en 1993 cruzó la línea que jamás debió haber cruzado. Y antes de que se pregunten cómo es que un político logró confiar en una pareja de un par de bomos, personas que digamos tenían estos poderes según, y cómo confiar parte de su dinero y parte de su confianza y parte de su privacidad y su vulnerabilidad, hay que entender el contexto cultural en el que esto sucedía. En Malasia, en los finales del siglo XX, digamos que la brujería y la creencia en los poderes sobrenaturales no era una creencia que tenían las personas en zonas rurales, personas digamos de bajos recursos. No, esto era algo muy creído para todos los niveles de rangos sociales. Todo el mundo creía en el ocultismo y todo el mundo creía en esto. Durante décadas, amigos, habían noticias, periódicos que describían y decían cómo los políticos consultaban, digamos, el bomo antes de elecciones, antes de negociar cosas importantes y antes de momentos de crisis para ellos. Repito, hablamos de políticos, gente con mucho dinero, gente, empresarios importantes. Chamánica vivía y convivía con absolutamente todos, amigos. Estos no eran unos charlatanes de cualquiera, estos no venían vistos como gente que se inventaba cuentos, venían vistos como esas personas que tenían esos conocimientos específicos, hasta mucho más que cualquier asesor electoral que pudiese ayudar a un político a organizar alguna campaña o hacer que esta persona pudiese ganarse la confianza del pueblo de su país. Para ellos, consultar el bomo era algo prioritario, era esa persona que iba definitivamente a establecer si ellos podían ganar o no podían ganar o lo que sea. Y Mona y Afandin eran unos de ellos. Ellos se presentaban como especialistas, gente que tenía historial real y experiencia que podía definitivamente establecer y ayudar a las personas a ganar o a perder. Fue así como llegaron a este político muy importante, a quien convencieron entonces a esta persona de haber ayudado a estos políticos en pasado que pertenecían al mismo partido político de esta persona, que ya habían pasado por ese grupo de gente y que quedaron satisfechos. Y esto es tal vez una de las cosas que pone más incómoda a las personas de cierta forma, como es que entonces este tan importante político llegó a esta casa y entró. Parte de él ver que ya estas personas tenían una cierta clientela, ya veían personas en su casa y entonces de cierta forma se dieron a conocer y él confió. Datuk Maslan Idris era en apariencia todo lo que un partido político querría en un candidato. Educado en Estados Unidos, con formación profesional sólida, era el asambleísta estatal por Batu Talang, alguien que tenía como una cierta circunscripción en el estado de Malasia en donde vivían, en este estado de Pahang, y tenían como plan pues agarrar este partido político y subirlo, ¿no?, de nivel, subirlo de rango y entonces consolidar de cierta forma una carrera política a largo plazo. El problema para este Maslan es que la política para ese entonces era muy extremadamente competitiva en Malasia y tenía que utilizar cualquier cosa que pudiese de alguna forma favorecerle la victoria. Y había escuchado todos estos rumores sobre esta Bohom que se dedicaba principalmente a ayudar a estas personas. Esta Bohom se trataba de Moda Fandey. Aparte de todo lo que les dije, amigos, no sabemos exactamente con certeza qué fue lo que a Maslan se le hizo que se acercara a Mona. Probablemente se dice que fue la influencia que ella tenía ya en, digamos, en los medios por su música, que aunque no fuese tan conocida, de alguna forma era sonada. O simplemente fue la desesperación que él tenía por, digamos, la presión que tenía de poder ganar en este ambiente hipercompetitivo de políticos. Lo único que sabemos es que Maslan sí decidió poderle consultar a ella, a esta Bomón, que viene siendo pues esta Moa, y todo esto, amigos, terminaría costándole la vida.
Según la reconstrucción de todos estos hechos en el juicio, se dice que Mona le había ofrecido a Maslan una serie de cosas que, bueno, ya dichos a alta voz sonaron absurdos y que envuelto en el lenguaje correcto de los rituales estamos hablando de un talismán, una serie de objetos, entre ellos supuestamente un bastón, un turbante y otros artículos que según ella supuestamente pertenecían al expresidente indonesio Sukarno, capaces de volverlo políticamente invencible. Y el precio que decidieron ponerle a ese paquete fue de 2.5 millones de ringgits, que para la época, amigos, no sé exactamente, no sé equivalerlo exactamente a cuántos dólares hoy en día, cuántos euros, pero hablamos de una cantidad enorme de dinero. Y Maslan aceptó. Maslan pagó 500,000 ringgits de adelanto y como garantía de que iba a pagar el resto de la cantidad de la suma, entregó títulos de muchas tierras para ellos. Y el 2 de junio del 93, Maslan había retirado otros 30,000 ringgits en el banco de Kuala, dinero que, según la fiscalía, luego se dijo que llevaría en el ritual final. Ese mismo día o al día siguiente, según la cronología de, digamos, las investigaciones judiciales, se dice que Maslan se dirigió a la casa de Mona y de Afandi. Esta casa se encontraba en Kampung Perwas Ulu Dog en Raub, para finalmente completar pues la ceremonia que según Mona le había prometido que completaría y sellaría la certeza de su éxito político. Maslan nunca volvió a salir de esa casa. Lo que pasó esa noche, amigos, se reconstruyó después a través del testimonio del tercer implicado en el caso, que estamos hablando de Juaraimi Hasan, también registrados en algunas fuentes como Juraimi Husin, el asistente y presunto conductor de la pareja. Según este relato, amigos, que se convertiría en la columna vertebral de todo este caso, a Maslan se le pidió que se recostara en el piso con los ojos cerrados. Como parte del ritual se le dijo que perteneciera así. Mientras él estaba en el piso acostado en un momento de muchísima vulnerabilidad, se le había dado la promesa, según todo el ritual, de que del cielo iba a caer dinero hacia él, como señal de que el ritual habría funcionado. Amigos, no cayó dinero, cayó un hacha. Mona, Afandi y Juarimi lo atacaron en el momento en el que él se encontraba en el piso. La persona quien efectuó la acción del hacha fue Juraimi. De hecho, Juraimi más adelante en las confesiones dice que fue Afandi quien le dijo que hiciera eso. Fue decapitado y justo después su cuerpo fue desmembrado en 18 partes, utilizando hachas, cuchillos y parcialmente también despellejado. Aparte, el dinero que Maslan llevaba en efectivo con él fue confiscado obviamente por ellos tres, y la fiscalía sostendría más adelante que el motivo por el cual este asesinato obviamente no fue por una razón sobrenatural, sino fue por el dinero. Matar a Maslan habría permitido poder a ellos tres quedarse con el efectivo de esta persona sin obviamente cumplirle la promesa del ritual que se le había dado. Y quizás igual de importante, habría también pues eliminado el único testigo que habría sido capaz de exponer todo el esquema. Otras versiones periodísticas dicen que probablemente, o según ellos, este suceso habría pasado por venganza por parte de la pareja de Maslan y por deseos de quedarse, digamos, con las propiedades de tierras que tenía Maslan. En general, amigos, sea lo que sea, lo único seguro que tienen aquí y certero es que aquí no hubo magia, no hubo rituales, no hubo nada de bohom ni nada. Aquí había planificación y habían ganas de hacer exactamente esto. Y lo que vino después es quizás la parte más perturbadora, es decir, la parte en la que esta gente quería ocultar el cuerpo y seguir con su vida normal. Al día siguiente del asesinato, Mona procedió a irse de compra a Kuala, el lugar pues cerca de esta ciudad, del lugar donde ella vivía. Y ella, con el dinero que ella tenía, obviamente hablamos del dinero de Maslan, procedió a comprarse un Mercedes-Benz de aquella época, último modelo, y no solamente eso, sino también hacerse estiramientos faciales. Para cuando la policía llegara a su casa, ella tenía un auto BMW y un Mercedes-Benz, un Jaguar y varias propiedades a su nombre. Ella quería ser vista de todas las formas posibles. Ella, en el momento en el que ella iba a tener, y todo esto según reportes y según también evidencias psicológicas de todo este caso, ella quería de alguna forma la atención que la música jamás le dio. Y no solamente eso, en el momento que ella la iba a recibir, ella a todos los costos del mundo quería ser la diva que ella soñaba en el momento de convertirse con la música. Maslan habría sido reportado desaparecido el 2 de julio de 1993 y durante
casi 3 semanas la policía siguió investigando y buscando rastros del asambleísta sin encontrar nada. Y toda esta búsqueda paró y el caso se rompió finalmente, y no por un golpe de suerte investigativo, sino por literalmente pura casualidad. El 13 de julio del 1993, Juarimi, ¿se acuerdan? La persona que estaba como según chofer de la pareja, fue arrestado por un delito que no tenía absolutamente nada que ver con este, relacionado con consumo de drogas. Según la reconstrucción de varios medios, Juarimi, bajo la influencia de todas estas sustancias, creyó que él había sido arrestado por el caso de Maslan y confesó el caso ahí mismo, o sea, implicando a Mona y a Fandi. Y bajo esa confesión, amigos, la policía dijo bingo, lograron dar con el caso de Maslan, que durante 3 semanas no tenían ningún tipo de señal. Y con esa confesión, amigos, la policía llevó adelante la investigación que tenían sobre el caso de Maslan. Y el 22 de julio de 1999, amigos, en una propiedad que pertenecía al propio Maslan, en un cuarto de almacenamiento que tenía de una casa que todavía no estaba lista, sin terminar, encontraron lo que buscaban: el cuerpo desmembrado de Maslan y parcialmente despejado, enterrado a casi 2 metros de profundidad de la capa del cemento. Otra cosa que a mí, me dio un poco de escalofrío es ver que la policía encontró como unas estatuillas de santos, bueno, yo digo santos, pero eran como deidades, junto a cuchillos y un hacha. Días después, en el jardín de la propia casa, la policía desenterró unos frascos que habían también con restos de órganos humanos, que se cree que estos órganos pertenecían a una víctima anterior, una mujer identificada según algunos reportes como Silan. Este punto del caso nunca llegó a un punto formal de juicio, pero alimentó muchísimo también a la idea de pensar si Maslan habría sido una primera o una segunda víctima de estos dos. Y finalmente, el 2 de agosto de 1993, Mona Fandi y Afandi Abdul, junto al asistente Juarimi, fueron formalmente acusados del asesinato del político Maslan Idris. Esta acusación se presentó bajo un código penal asiático que conllevaba a la condena de muerte de manera obligatoria en caso de que se confirmara efectivamente de que fuesen ellos. Estos 3 se declararon inocentes en la primera aparición con el juicio. Comenzó el juicio el 26 de octubre y se extendió durante meses, como dice el Código Penal malasio, que básicamente para delitos capitales tienen que estar al 100% seguros y encontrar todas las pruebas. Y es en este momento de la historia, amigos, donde hay algo que absolutamente nadie se esperaba: la actitud de Mona enfrente a las cámaras durante todo este tiempo. Este es un caso sin duda alguna histórico para la historia de Malasia, la historia criminal de Malasia, ya que es uno de los últimos juicios conjurados de toda la historia criminal de Malasia. Este proceso se extendió durante 65 días y escucharon a 76 testigos. Fue, sin exagerar, amigo, uno de los juicios y casos más seguidos de la historia de los casos criminales de Malasia hasta ahora. Y lo que convirtió este juicio tan pero tan turbio y que hizo que tantas personas lo vieran no fue solamente el hecho del político por estas 2 personas, por brujos y toda la historia que ya les conté, sino también, como les digo, por el comportamiento que tenía Mona enfrente a las cámaras. Cada día que Mona se trasladaba al tribunal, Mona salía de su camioneta no con la cabeza baja, no con como que escondiéndose, sino todo lo contrario. Ella estaba en su cabeza en un desfile de moda, vestía ropa cara de diseñador llamativa, con colores brillantes y maquillaje súper cuidado. O sea, ella dijo: yo quiero ser diva en este momento, no pude hacerlo con la música, vamos a hacerlo de asesina. Un labial marcado, la piel estirada, botox, esto, lo otro, de todo. Posaba para los fotógrafos que se la golpaban afuera del jurado. Ella estaba en su momento. Sonreía como si estuviese en unos Oscar. Ella estaba en su cabeza en un evento de alfombra roja. Dicen que en algún momento de todas estas fotos y estos momentos se dice que ella miró como a un grupo de personas que la estaban mirando y dijo algo así como: wow, parece que tengo fanáticos. Durante el proceso mantuvo silencio sobre los detalles del crimen, negó
todos los cargos, pero no llegó a contradecir directamente la evidencia presentada. Su única queja pública es que los guardias la estaban presionando físicamente mucho, que le hacían de alguna forma presionar algunos puntos de su estiramiento facial de la reciente cirugía que se hizo y le intentaban forzar la confesión. Afandi, por su parte, presentó una defensa distinta. Había afirmado que Maslan le debía 2 millones de ringgits por un bastón mágico, un talismán y un sombrero tradicional, que supuestamente estas tres cosas pertenecían al expresidente de Indonesia, Sukarno. También circularon algunos reportes sin ninguna confirmación judicial sobre el sacrificio de una cabra negra cuya sangre como que la empezaron a, digamos, a derramar por doquier. Parte de esta sangre, según, se encontraba en la habitación y que hacía, según, parte de todo este ritual. Y fue Huraimi quien terminó testificando contra sus dos cómplices, revelando en el detalle más crudo de todos los detalles de todo este caso. El ritual, el hacha, el desmembramiento, absolutamente todo. Y la fiscalía argumentó que más allá de toda esta razón que dicen que era por el ritual, por el esoterismo del caso y todo esto, la razón por la cual toda esta gente hizo esto, dicen que fue por una sola cosa: la codicia. Apuntaron directamente al viaje, a las compras que hicieron posteriormente, a los carros que esta señora se compró, a las operaciones que se hizo. El verdadero motivo jamás fue el ocultismo, lo cual a mí me parece más que sensato, ya que, bueno, según las pruebas, todo como vimos, la manera en la que también Mona se mostraba al mundo. Yo también creo que de cierta forma ella se encontraba en un estado psicológico bastante crítico. Siento que, en mi opinión, esta es una personal opinión, estamos hablando de una persona bastante narcisista y bastante de que quiere como de cierta forma sí o sí estar en el centro de la atracción del mundo a todo costo. O sea, el hecho de que ella haya buscado como razón para que todas estas personas se vayan para su casa y tener toda esta tensión y luego proceder al asesinato de este Maslan me hace simplemente entender, y sobre todo después de también el comportamiento que ella tuvo delante de las cámaras, me hace solamente entender que esta señora estaba simplemente enfermiza por atención. En mi opinión, es lo más sensato que hay. Quisiera saber también qué opinan ustedes. El 9 de febrero de 1995, el Tribunal Superior de Temerloh fue el que se encargó de declarar a estas tres personas culpables y dictó la pena de muerte para los tres. La reacción de Mona, de nuevo, ante este momento fue una de las imágenes más recordadas y más perturbadoras. La mayoría de las personas esperaba lágrimas, gritos, ira. Mona sonrió. No fue un gesto nervioso ni de una mueca incómoda. Fue, según todos los que estaban presentes, una sonrisa completa, serena, que incomodó absolutamente todos. Al escuchar su condena de muerte, ella se dirigió a la sala y salieron simplemente las palabras: estoy feliz y gracias a todos los malasios. Minutos después, al salir del tribunal, los fotógrafos de nuevo empiezan a tomarle fotos y ella sintiéndose de nuevo con paparazzis encima, porque para ella era una celebridad. Y de nuevo, o sea, en ella había simplemente una sonrisa como si hubiese ganado algo en lugar de estar a punto de perder su vida. Y ese contraste, amigos, de cómo ella actuaba y la gravedad del asunto que realmente ella estaba presentando es lo que generó debates durante mucho tiempo. Y generó debates por todos lados. O sea, algunas personas retienen que estaba en condiciones mentalmente críticas durante muchísimo tiempo, que para mí tiene muchísimo sentido. Otros plantearon pues su obsesión con la fama y el fracaso dentro de su carrera musical y la obsesión que ella tenía con la fama, cosa que para mí también tiene sentido. Yo creo que la primera y la segunda están conectadas. Y otros pensaban que en realidad no había maldad en ella con esa sonrisa. Otros creían que de cierta forma ella estaba convencida y sabía de que tarde o temprano esto le iba a pasar, o que de alguna forma u otra ella quería irse de este mundo, y esta sonrisa probablemente hubiese sido como un finalmente, que se creía por encima de las consecuencias, ¿sabes? Los tres condenados apelaron la sentencia y hasta 1997 agotaron las instancias disponibles y pues los tribunales confirmaron esta sentencia al 100%. En este proceso de apelación, que pasaron 2 años, los abogados de estos tres intentaron de
todas las formas posibles, hacer que de alguna forma se considerara algún otro tipo de pena, no la de muerte. Cuestionaron la validez de ciertas pruebas que tenían, cuestionaron el peso que se le había dado a las declaraciones de Juarimi, el impacto de la cobertura mediática, todo lo que pasó, ¿sabes? El cuánto afectó a estas tres personas, o sea, que cuánto esta cobertura mediática de cierta forma tiene un impacto sobre la imparcialidad, ¿no? del juez. Ninguno de estos argumentos fue aceptado. Ninguno pudo revertir la sentencia para ese 1997 cuando esta pena se iba a realizar. Y fue aquí el momento en el que Mona, Afandi y Juarimi pasaron estos 4 años en la prisión de Caján, donde después de todo este tiempo se realizó lo que ya pueden imaginarse que se iba a realizar. Se dice que Mona durante estos años en prisión, alrededor de 5 veces al día rezaba, siguiendo siempre las costumbres islámicas y leía siempre el Corán. Imagen que contrasta por completo, digamos, su actitud y la manera en la que ella se presentó durante el juicio. Dicen que cambió por completo, estaba más que arrepentida cuando entró efectivamente a la cárcel. Todo esto según el funcionario, como les digo, que trabajaba dentro de esa cárcel. Y durante la madrugada del 2 de noviembre del 2001, Mona Fandey, de 45 años, Afandi, de 44 y Juarimi, de 31, en la prisión de Caján a las 6 de la mañana fueron ejecutados por ahorcamiento. Según reportes anteriores, dicen que estos tres habían pedido la noche anterior en su cena un pollo de KFC como última comida. Según algunas leyendas del caso, se dice que Mona Fandey, mientras que se le estaba dando la sentencia y mientras el momento de teatralidad, de cierta forma, del momento de la sentencia, ella incluyó una afirmación repentina que también quienes lo dicen quedaron súper choqueados, que es que ella pronunció la frase varias veces de Aku Takan Mati, que significa yo nunca moriré, manteniéndose calmada y sonriente hasta el final. Vale la pena aclarar que todas estas afirmaciones que les estoy diciendo, estas últimas detalladas, son cosas que se han dicho boca a boca después del caso. Así que no es algo seguro, no es algo que alguien escuchó, alguien escribió, alguien grabó, es algo que se dice mucho. Lo único aquí que está totalmente afirmado es que Maslan Idris, de 23 años, entró a esta casa con la promesa de que iba a convertirse en un político súper exitoso, un político invencible y que simplemente le cayó una hacha encima en la cabeza. Y bueno, amigos, esta ha sido la historia, el caso de hoy. La gente que quiere fama y busca la fama de forma loca es capaz de muchas cosas. Hoy en día yo siento que mucha gente dice como que ay, este chamo, esta persona, este influencer hace esto, hace de todo para views. No, amigos. Hay gente que ha hecho de todo, de verdad de todo para views, de verdad de todo para atención, para tener los ojos, las cámaras, los fotógrafos encima. Y este definitivamente es la confirmación de uno de esos casos de los que les estoy diciendo. Gente que hace de todo. Cuando les digo de todo, es de todo para la fama y para el dinero. Amigos, hasta aquí llega este caso de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Si te entretuvo, si de cierta forma estuviste aquí conmigo escuchando esto, coméntame qué estabas haciendo mientras que estabas escuchando este caso. Esto es algo que siempre digo al final de cada video. Me gustaría obviamente también saber qué es lo que opinas tú, porque este caso es muy debatible, demasiado. Si te han gustado uno de mis videos, te pido que interactúes dándole like, comentando, porque de esta forma me ayudarías muchísimo a crecer este canal. Incluso si te suscribes, mucho mejor, me vas a ayudar a llegar a la meta de 100,000 suscriptores en menos de un año. Yo apenas llevo 5 meses con este canal, pero de verdad tengo mucha ilusión con este canal, y si te ha gustado este video, de verdad te lo pido que me apoyes. Gracias por absolutamente todo, amigos, y nos vemos en el próximo capítulo. Chao.